Bienvenidos a Saber Vivir. Y una pregunta para empezar: ¿cuántas galletas habéis tomado ya hoy y cuántas pensáis tomar? Porque no hay desayuno, merienda y hasta cena sin galletas en muchos hogares. Y no todas son igual de saludables, como vais a descubrir. Pues lo que necesitamos, especialmente ahora, son alimentos frescos y nutritivos para que el sistema inmunitario funcione de maravilla. Como nos va a enseñar Sari Arponen, la gran experta en nuestras defensas. Y entre esos alimentos frescos destacamos los más ricos en vitamina C, frutas y verduras, pensando en las infecciones, sí, pero también en el cartílago de las articulaciones, que se desgasta con los años y más todavía con los kilos. Y lo que es malo para las articulaciones también es malo para el páncreas, un órgano fundamental del aparato digestivo, aunque no le gustan nada los cereales refinados, empezando por el arroz blanco, que sube el azúcar y favorece la diabetes. Por eso hay que saber comer y para eso hay que saber comprar, eligiendo los alimentos más nutritivos, sí, pero también los más económicos. Y los ultracongelados pueden ser la mejor opción porque en el precio hay una gran diferencia, pero ni pierden vitaminas, ni fibra, ni minerales. Y nos ahorran mucho dinero. Y como luego tocará cocinarlos y hacerlo con mucho sabor, este domingo aprenderemos con Marta la versión más sabrosa y saludable de la salsa vinagreta, mucho más rica y con nada de sal. Y con Sergio cocinamos el tubérculo de otoño más bueno, más bonito y más barato si le sacamos todo el provecho: la deliciosa batata. Atrévete a dar protagonismo a la batata, o bien en una crema de batata y calabaza, o unos deliciosos buñuelos de batata, y por qué no, en una barquita rellena con queso y nueces. No te pierdas las recetas de hoy. Del huerto, batata, y de la granja, buena carne, mejor blanca que roja, y si es carne de cerdo, blanco o ibérico. Elijamos la más fresca y la más magra, aunque el cerdo ibérico, por supuesto, es el que mejor vive y mejor come, a base de bellota, y mirad el resultado. Estamos en Montegallardo, una finca que está como a 20 kilómetros de Salamanca. Estamos viendo un lote de 130 cochinos de bellota, hocico largo, las orejas en visera, pata fina y muy alta y alargada, y el cuerpo es alargado. Estos cochinos están prácticamente todo el año en la finca. Por supuesto salen más ahora a la montanera donde están las bellotas a partir de septiembre, octubre. A partir de marzo ya se cierra la bellota y los cerdos que no entren con el peso para el sacrificio pasan a ser cebo de campo. Desde que nacen hasta que están preparados, estos de bellota tienen que entrar a los 14 meses en la montanera, antes no. Porque el cerdo de bellota debe ser un cerdo viejo, no debe ser un cerdo joven. Un cerdo blanco con 8 meses está listo para el sacrificio porque es una carne completamente diferente. No tiene apenas grasa, sin embargo un cerdo de bellota es todo lo contrario. Ese músculo tiene que ser infiltrado por las grasas monoinsaturadas y eso se hace al andar y se hace con la bellota. Para ser buenos cochinos pues tienen que tener un campo así como estamos, luego tener unas camas, también debería haber buenas charcas de agua para que puedan beber. Sí afecta la temperatura. Ellos se saben cuidar, son listos, pero como son de bellota y se alimentan de lo que hay aquí, no nos buscan. El cerdo ibérico es un cerdo que está criado salvaje, está criado en el campo, su carne es más grasienta, su carne son rosadas, entonces es diferente. Como buenísima es mucho mejor. El cerdo blanco es una carne mucho más magra, es tierna, no necesita maceración. No se suelen preparar de la misma manera. Hemos preparado 4 platos. 2 de ibérico, que vamos a empezar por ellos, que ha sido un carpaccio de presa ibérica. Lo hemos regado con un poquito de Pedro Ximénez. Y luego hemos preparado un solomillo de bellota ibérico 100% al Pedro Ximénez con una ralladura de foie. Una presa ibérica que no se haga mucho, en 5 minutos, y luego la acompañamos con una crema de arándanos. Por último tenemos el cerdo blanco. Son unas magras de solomillo. Le hemos hecho un fondo de cebolla, ajo y un tomate. Y que cueza unos 5 minutos, porque si no la carne se pasaría.
Blanco o ibérico, la carne de cerdo hay que comerla con moderación, como toda la carne roja y como toda la bollería, que al fin y al cabo comemos porque sentimos hambre, pero comemos más lo que más nos gusta, empezando por las sabrosas galletas, que desde la infancia nos acompañan como dulce compañía, Beatriz, y hay que ver lo que nos gustaban, ¿eh? Claro que nos gustaban, Miriam, porque tienen mucha azúcar, porque tienen mucha grasa muy apetitosa, como vamos a ver hoy, y precisamente porque eran muy energéticas y tan fáciles de consumir, pensábamos erróneamente que eran nutritivas y saludables, y en muchos casos se daban a niños, a personas mayores, incluso a enfermos en el desayuno y en la merienda. Ojo, porque esa tradición parece que sigue muy viva, ¿eh? Fíjate en estos datos. Al cabo del año, cada persona en nuestro país consume más de 5 kilos de galletas, que haciendo cuentas son unas 900 galletas, unas 3 al día de media. De media, tú lo has dicho, y de media quiere decir que hay personas que comen 3, otras que comen 6 y otras que comen muchas más. ¿Y esto, sabes cuántas kilocalorías son al año? Más de 21.000 kilocalorías. Ahí quería yo llegar. ¿Cuál es el origen de esas calorías? Para empezar, la harina, ¿no? Exactamente, harina refinada en la inmensa mayoría de los casos, como por ejemplo estas galletas que tenemos aquí. Hay otras veces que la harina es integral, que pone galletas integrales, como estas que tenemos aquí. Pero ojo, porque en las galletas no es como en el pan, si pone integral no tienen la obligación de tener toda la harina integral, y al fin y al cabo entre unas y otras en cuanto a kilocalorías hay poca diferencia, son prácticamente idénticas. Eso sí, es cierto que tienen mucha más fibra las integrales, un 70% más. ¿Y de azúcar cómo andan estas galletas? Pues van sobraditas, de hecho es el tercer nutriente que más energía nos aporta, y si nos las venden sin azúcares añadidos, lo que quiere decir es que están endulzadas con polialcoholes. Al final nos importa poco porque tienen mucha grasa, tienen también harina refinada, son muy palatables pero no más saludables. Y desde el punto de vista nutricional hay que considerar estas galletas bollería como lo es el croissant o el donut. Hombre, la similitud va a depender un poco de la receta, pero en líneas generales sí podemos decir que son todo bollería. Más de una persona se va a sorprender cuando veamos los datos comparados. Si cogemos una galleta y un donut, nos vamos a encontrar con que las galletas y los donuts tienen más o menos la misma cantidad de azúcar, una cuarta parte de su peso es azúcar. Sin embargo, los donuts es cierto que tienen menos kilocalorías por cada 100 gramos que las galletas. Fíjate, 108 kilocalorías menos. Los donuts tienen más grasa, tienen menos harina, pero ya ves que en la comparación las galletas nos salen ganando. ¿Y qué pasa cuando comparamos un croissant con la galleta o con el donut? Bueno, el croissant es el más energético de los tres. Tiene más grasa que cualquiera de ellos, de hecho tiene tanta grasa como la suma del donut y la galleta. En definitiva, Miriam, que desde el punto de vista nutricional y de la salud son equivalentes. Donut, galleta, croissant son pura bollería. ¿Y no existe una galleta industrial que sea saludable? Ya quisieras, Miriam, pero no hay una galleta industrial saludable, como no hay una galleta casera saludable. Al final lleva el mismo tipo de ingredientes, harinas refinadas, grasas, mucho azúcar, así que lo mejor es que lo dejemos para las ocasiones, para momentos de ocio, para situaciones muy puntuales y usemos ingredientes de buena calidad. No le vayamos a dar una galleta a nuestra salud. Bollería entonces con moderación, que si lo que queremos es alimentarnos bien, tenemos alimentos naturales, alimentos de temporada, como por ejemplo las setas, los hongos, el champiñón blanco, como estamos viendo estos. El más blanco, el más sabroso, porque tiene mucho ácido glutámico, lo conocemos como glutamato, que te sonará como potenciador del sabor, ¿sí? Por eso está tan rico. Pero bueno, con los champiñones no tenemos problema, no tenemos que fijarnos en su lista de ingredientes, porque los champiñones, ya sean así frescos o en conserva o congelados, es lo bueno que tienen, que los podemos comer en cualquier época del año y en toda mantiene sus nutrientes. Y digo yo que por eso es el hongo más consumido de toda la familia. El más consumido porque además es el más seguro, que es un hongo de cultivo, y el más blanco porque, a diferencia de otras plantas, no realiza la fotosíntesis, que es la que hace que se sintetice clorofila, que le da ese verdor, y es así como lo tenemos que comer, blanco, con el sombrero, que es esta parte más globosa, sin manchas, que esté prieto, que eso es signo de frescura, y que huela un poco a tierra, el olor del champiñón.
Y de la tierra, de hecho, el champiñón toma sus nutrientes, no sé si después nos lo traspasa a nosotros. Bueno, de la tierra y del sol, Miriam, que los champiñones son ricos en vitamina D, tan necesaria en este momento en el que nos exponemos menos a la luz solar. Y además, si cuando se recolectan se dejan un poquito al sol, sintetizan todavía más vitamina D. Pero bueno, no nos vamos a quedar con esta vitamina porque tiene otras, como por ejemplo la niacina, la vitamina B3, que es necesaria para el funcionamiento del sistema digestivo, del sistema nervioso, incluso para el cuidado de la piel. ¿O por qué quedarnos solo con las vitaminas? Si podemos hablar también de sus minerales, el fósforo, el potasio, al final un tesoro nutricional, eso sí, no tiene mucha grasa. Bueno, pero la grasa se la añades cuando vas a cocinar. Sí, y si le añades una grasa de buena calidad, como el aceite de oliva virgen extra, añadir grasa es añadir salud. Y los podemos comer con un sofrito, o frescos en una ensalada, que nos aporta solo 30 kilocalorías por cada 100 gramos, o incluso a la plancha. En cualquiera de sus versiones son nutritivos, son saludables, son un tesoro para tu salud. Y por eso nos gustan tanto en Saber Vivir. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Miriam. Y si de otoño son las setas, de otoño también es el tubérculo más bonito de todos, la batata, con B, batata o boniato, boniato o batata, que luce así de bien en la cocina de Sergio. Crema de batata y hasta buñuelos de batata, mirad qué fácil. Vamos a cocinar con la B de bueno, bonito, barato y batata, también de batata. La batata hoy nos va a demostrar cómo es comodín en la cocina. ¿Qué os parece si convertimos la batata en unas barquitas rellenas de puerro, bacon, queso y nueces? Una vez lavada la batata, la utilizaremos sin pelar, pero antes pincharemos la batata para evitar que reviente. La envolveremos con papel de film y la meteremos en el microondas a potencia media durante 15-18 minutos. Una vez cocinada y tierna, la abriremos en dos mitades. Para vaciarla marcaremos ligeramente todo el contorno y con una cucharilla vaciadora iremos sacando los trocitos de carne. Para rellenar la batata, sofreiremos puerro con un poquito de bacon, lacón o jamón e incorporaremos la carne que hemos retirado. Y remataremos con queso en crema. Y unas nueces. Listo para servir bien caliente. Si quieres dar más textura y más color a tus cremas, la batata es fundamental. No te pierdas esta crema de calabaza, batata y aroma de naranja. Para la crema empezaremos pochando puerro, añadiremos las hortalizas y dejaremos que se impregnen del sabor. Añadiremos una pizca de sal y cubriremos con agua, dejando cocer hasta que resulten tiernas. Sirve la crema bien caliente, aromatiza con ralladura de naranja y un poquito de queso. Convertiremos la batata en unos buñuelos esponjosos, dorados y pero que muy sabrosos. Comenzaremos con 150 gramos de la carne de la batata previamente cocida. Añadiremos 30 gramos de azúcar, un huevo pequeño, 6 gramos de levadura de panadero y terminaremos añadiendo 100 gramos de harina. Mezcla hasta conseguir una pasta homogénea y si quedase muy espesa podremos aligerarla con parte del agua de la cocción de la propia batata. Dejaremos reposar para que fermente por lo menos una hora. Una vez fríos, los rebozaremos con una mezcla de azúcar, anís molido y canela en polvo. Endulza tu paladar. Ya has visto lo fácil que es utilizar una desconocida que a veces pues no le damos la importancia que se merece. La crema, los buñuelos o la barquita rellena. Ya sabes, si saboreas la vida, te comerás el mundo.
come bien para estar fuerte. Seguro que os lo decían vuestros padres y abuelos en la infancia y hasta la edad adulta. ¿Y cuánto de cierto hay en ese dicho a la luz de la ciencia y en pleno siglo XXI? Pues nos lo va a decir una gran experta precisamente en eso, en nuestras defensas, porque Sari Arponen es doctora en ciencias biomédicas y autora del libro El sistema inmunitario por fin sale del armario. ¿Y qué vemos, Sari? ¿Qué vemos cuando sale del armario? Pues nos encontramos, Miriam, un tesoro verdadero al que no siempre apreciamos y cuidamos como deberíamos. Y es que del sistema inmunitario va a depender que vivamos más o menos años y que lo hagamos con una mayor o menor salud. Es decir, nuestra calidad de vida va a depender también del sistema inmunitario. Por eso merece mucho la pena cuidarlo bien para que él nos cuide a nosotros. Y para que ese sistema inmunitario trabaje y lo haga bien, ¿es tan importante la alimentación como decían nuestros padres y abuelos? Bueno, fíjate si es importante que una de las primeras causas de que enfermemos es el comer mal en cuanto a calidad y también comer demasiada cantidad y demasiadas veces, porque los adultos realmente con 3 o 2 comidas al día podríamos estar bien. Pues fíjate, porque sigue existiendo la creencia de que hay que comer unas 5, incluso 6 veces al día por nuestro metabolismo y por nuestra salud. Bueno, si somos niños y estamos creciendo, probablemente sea cierto, pero para la inmensa mayoría de los adultos, ese exceso de comidas muchas veces también se traduce en un exceso de ingesta de ultraprocesados en el desayuno, en los snacks, en los postres. Y es que, claro, los ultraprocesados, por un lado, van a cabrear a nuestra microbiota, a nuestros bichillos amigos, pero es que además van a producir una inflamación postprandial, que suena así como, wow, qué cosa más chunga. Pues la inflamación postprandial es una pequeña inflamación interna que se nos produce después de comer y si comemos ultraprocesados, esa inflamación será mayor. Entonces la clave está en consumir lo menos posible esos alimentos ultraprocesados. ¿Qué pasa con los ultraprocesados? Pues que contienen azúcar, fructosa, que nos va a inflamar, también aditivos como endulzantes y emulsionantes que van a cabrear a la microbiota, a nuestra flora amiga, por lo tanto, y además unas grasas que son sobre todo las grasas trans y un exceso de ácidos grasos de tipo omega 6 que también van a desequilibrar a nuestro sistema inmunitario y favorecer esos fenómenos de inflamación. Apostemos entonces por los alimentos naturales, por el bien de nuestro sistema inmunitario. Y tú hablas también de la dieta pesco-mediterránea. Claro, no la inventé yo, porque yo provengo de un sitio donde tenemos la dieta báltica, en Finlandia, pero en nuestro ámbito, aquí en España, la dieta pesco-mediterránea, adaptada por supuesto a cada persona, es sin duda la que la ciencia nos dice que va a ayudar a estar más sano. ¿Y qué contiene? En la primera parte, en el primer nivel, en la base de la pirámide, tendríamos la verdura, la fruta de proximidad, el magnífico aceite de oliva, por supuesto. También tendremos setas, frutos secos y, según nuestra individualidad, los cereales integrales y las legumbres que consumiremos según nuestras necesidades. Y en el segundo nivel de esta pirámide lo que tenemos son alimentos del agua, pescados y mariscos. Claro, ¿por qué ponen en esta pirámide estos productos, estos alimentos? Porque van a contener un tipo de grasas muy beneficiosos para nuestro sistema inmunitario, que son los ácidos grasos de tipo omega 3, DHA y EPA, que son importantes para el sistema inmunitario y también, por ejemplo, para el cerebro. Seguimos con más alimentos de origen animal, huevos, carne de ave y lácteos fermentados. Los lácteos fermentados siempre serán preferibles a otro tipo de productos lácteos y no tienen por qué ser de vaca, pueden ser también de cabra y de oveja, de animal pequeño. Los huevos también son una buena fuente de grasas saludables, de proteínas, pero por favor que siempre sean de gallinas felices, de esas que tienen el 0 en la numeración del huevo. Y por último lo que tenemos es la carne roja. La carne de mamíferos realmente no sería obligatoria tampoco incluirla, ya vamos a tener proteína en los otros niveles, pero si lo consumimos, igualmente que sea carne roja no procesada, que sea 1 o 2 veces a la semana en cantidades moderadas siempre, y también por favor de ganadería de bienestar animal, de ganadería extensiva y carne de pasto. Al final, ¿una dieta variada es la que nos lleva a consumir alimentos de todos los grupos de alimentación? Claro, el ser humano evolutivamente, fisiológicamente, es omnívoro y como omnívoros que somos, podemos incorporar todos estos grupos de alimentos en variedad, en todos los colores del arco iris, sobre todo en esa base de las verduras y de las frutas, ¿verdad? Pero siempre recordando que sean alimentos reales, que sea comida real, sin etiquetas, sin código de barras,
Es decir, más mercado, más cocinar en casa, menos supermercado y menos productos preparados y precocinados. Y acompañando a esa alimentación, tú recomiendas una dieta variada de movimiento. Claro, es que la otra pata de que enfermemos es el hecho de que somos una sociedad muy sedentaria y necesitamos movernos. Nuestro cuerpo está hecho para moverse. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, por supuesto, caminando, pedaleando, nadando, corriendo, bailando, tirándonos por los suelos para jugar con nuestros pequeños, ¿verdad? También haciendo ejercicio de fuerza y una cosa muy importante, snacks, pero snacks de movimiento. Cuando estemos sentados, cada media hora, cada hora nos levantamos y nos movemos durante 5 minutos. Hacemos ejercicios de todo el cuerpo. Y estando más fuertes, viviremos más años y con mejor salud. Muchas gracias, Sari. Muchas gracias y a cuidarse mucho el sistema inmunitario y la microbiota también. Y nuestro sistema inmunitario seguro que le gusta y le sentaría de maravilla el siguiente viaje a Valladolid, que es la ciudad del Pisuerga. Llana en sus aguas y llana en sus calles, para mover las piernas disfrutando de su arte monumental y haciendo hambre también, que luego nos espera un lechazo a la parrilla que es pura cocina castellana. Arrancamos nuestra visita a Valladolid desde la Plaza Mayor. Aquí a pocos metros de distancia tenemos todo el casco histórico. Vamos a ver. La catedral tenía ahí una torre conocida además como la Buena Moza, que pues por problemas de estructura se vio dañada y hubo que desmocharla, hubo que retirarla. Es una catedral clasicista. Aquí detrás tenemos que la iglesia de Santa María la Antigua. Toda esta zona está peatonalizada desde hace varios años. Es una ciudad muy cómoda, muy plana y muy fácil de recorrer caminando. Y esta zona está presidida por esta maravillosa iglesia de San Pablo. Estamos ante una de las joyas de la ciudad de Valladolid, antiguo colegio de San Gregorio. Aquí se conservan las mejores esculturas en madera policromada de nuestro país. Y cuando llega la hora de comer, si hay algo preceptivo aquí en Valladolid es probar su lechazo a la parrilla. Nos van a explicar cómo hacerlo de manera saludable. El lechazo es un cordero, pero que es pequeño. Entonces, al ser tan pequeño, es un producto muy saludable porque es una carne que prácticamente no tiene grasa. Además, la poca grasa que tiene, la tiene en la piel. Lo que hacemos es, con agua y un poquito de sal, se mete en el horno y luego con las grandes manos de nuestro asador, que es el que le da el toque, y la leña de encina con el que la hacemos, es con lo que al final consigues ese sabor, pero sin ningún tipo de aditivo, de grasa externa o de otro tipo de producto que pueda además alterar su sabor. Y se puede acompañar bien con verduras a la plancha o con algo más tradicional, pues, que es la ensalada vegetal normal de lechuga, cebolla, tomate. Claro que sí, lo que queremos es comer algo menos contundente y de forma más rápida. Podemos también recurrir a las tapas. Aquí encontramos auténticos trampantojos. Sí, aquí en Los Zagales casi nada es lo que parece. Estas son algunas de las tapas que ofrecemos a nuestros clientes que vienen a Valladolid buscando comer de una forma distinta, con unas tapas originales. Os presento este que se llama Copa y Puro. Lo mismo, es un tartar de sardinas envuelto en pasta filo con esta forma de puro. Hay que untar la ceniza para poder comer lo que es sésamo negro y lo acompañamos con un agua de tomate, con un aroma extraordinario. Y nos hemos venido a terminar el día aquí a la playa, pero seguimos todavía en Valladolid. Estamos en las orillas del río Pisuerga. Y aquí tenemos una modalidad de deporte que nos parecería increíble en plena Castilla-León: paddle surf. Qué gusto da viajar cuando el viaje es saludable y, si es posible, siempre ligeros de equipaje, que cuanto más cargamos, doctor Fabiani, más nos pesa. Más nos pesa a nosotros y sobre todo a nuestras articulaciones. Y cuando hablo de exceso de peso no me refiero precisamente al equipaje. ¿Y qué le hace el exceso de peso a nuestras articulaciones? Si se puede saber. No se puede saber, no, se debe saber, porque va nuestra salud en ello. Bueno, no nuestra salud, la salud de nuestras articulaciones. Tenemos que recordar, mira, nuestras articulaciones, ¿qué son? Es el punto en el que se unen los diferentes
huesos de nuestro esqueleto y que gracias a esa articulación se pueden mover con distintos grados de movimiento según una articulación u otra. Pero para esto tiene que ocurrir algo. Mira, Miriam, igual que si yo cojo dos naranjas, por ejemplo, que la superficie es suave, ¿verdad? Pues esta superficie suave permite que yo deslice perfectamente una sobre otra, ¿verdad? Bueno, pues de forma similar, las partes de nuestros huesos que forman parte de las articulaciones, habitualmente los extremos, están recubiertas de un cartílago que permite ese movimiento suave, ese movimiento articular, como debe ocurrir. Así que nuestros cartílagos vendrían a ser como las mondas de una naranja, como la piel. Sí, podemos decir que sí. Igual que nosotros podemos mondar una naranja y quitarle la piel, en este caso, lógicamente, no le vamos a quitar el cartílago al hueso, pero sí puede ocurrir que con el paso del tiempo ese cartílago se va degenerando, se va estropeando. ¿Y qué es lo que ocurre cuando perdemos el cartílago? Pues que a la hora de producirse ese movimiento roza, no desliza adecuadamente y esto produce rigidez, produce dolor, produce inflamación. Estos síntomas que muchas veces hemos oído hablar cuando hablamos de la artrosis, ¿verdad? ¿Y la alimentación puede ayudar a cuidar el cartílago de nuestras articulaciones? Por ejemplo, tomando estas maravillosas naranjas y mandarinas que tenemos aquí tan a mano. Tenemos aquí naranjas y mandarinas, la fruta, fuente fundamental de vitamina C. Por supuesto que sí, la vitamina C es necesaria para la fabricación y el mantenimiento del colágeno. Colágeno, compuesto principal del cartílago, que forma parte de nuestras articulaciones. Ya no se nos olvida, C de cartílago y C de vitamina C. Claro. Y C de colágeno, o sea, la C se cumple en todo menos en una cosa, no C de solo cítricos, que otras frutas también tienen vitamina C, el kiwi, por ejemplo, y verduras, que no tiene C, el pimiento, por ejemplo, o el maravilloso brócoli. Mira, con una dieta rica en frutas y verduras, tenemos niveles más que suficientes de vitamina C para que haga todas sus buenas y muchas funciones. Y además, con una dieta rica en fruta y verdura, oye, combatimos el sobrepeso que hemos dicho que no es amigo de las articulaciones. Y cuanto más peso cargan, más se desgastan, ¿no? Efectivamente, más peso, más presión y al final más desgaste. Pero además ocurre una cosa, es que muchas veces cuando hay obesidad, pues sabemos que a veces se relaciona con unos hábitos no demasiado saludables. Hablo de una alimentación con muchos ultraprocesados, con grasas de mala calidad, con muchos azúcares, que como hemos visto en el programa, generan un ambiente inflamatorio en el organismo que también afecta a las articulaciones. Pues habrá que prevenir eso cuando todavía estamos a tiempo, empezando por comer mejor. Claro que sí, comer mejor, rico en vegetales, como hemos dicho, que nos aportan esas vitaminas, también esos minerales. Puestos a elegir grasa, oye, la mejor de las grasas. Mira, la grasa que nos da el pescado azul, por ejemplo. Unas caballas en conserva en aceite de oliva, una latita, Miriam, eso es de lo más económico que hay. Además lo podemos tener en la despensa, para cogerlo rápido en cualquier momento que nos haga falta. Esa grasa que nos aporta un puñado de nueces o el maravilloso aceite de oliva virgen extra. ¿Qué me dice? Ay, me encanta, claro, tomar grasa buena para que nuestras articulaciones estén bien engrasadas. Bien, bueno, pero fíjate que pensando en engrasar, te diría que hay algo que engrasa especialmente nuestras articulaciones. ¿Y qué es? El ejercicio físico, Miriam, el movimiento. Mira, hacer ejercicio físico no solo combate este sobrepeso que decíamos que queremos evitar, sino que mantiene las articulaciones en movimiento. Combate, por tanto, la rigidez. Mira, esto es como la casa del pueblo, que si tú no vas desde hace año y pico, el día que vas, ¿qué pasa con la bisagra? Uy, está rígida, no cierra bien, ¿verdad? El mantener la bisagra en funcionamiento permite que abra y cierre bien. Lo mismo con las articulaciones, hay que mantenerlas en movimiento. Pero es que además el ejercicio físico mejora la fuerza muscular, fundamental para el movimiento articular. Pero es que además el ejercicio físico ha demostrado que disminuye el dolor. Miriam, no hacen falta más excusas. Tenemos que hacer ejercicio físico, tenemos que cuidar la alimentación. Y si es posible ese ejercicio, lo hacemos al aire libre. Con eso nos da nuestra dosis de sol del otoño, ¿verdad? Ese sol maravilloso y así no solo cuidamos las articulaciones, sino que también cuidamos el esqueleto. ¿Qué te parece? Me parece estupendo porque nos tiene que durar toda la vida. Muchísimas gracias, doctor Fabiani. Gracias a ti, Miriam. Para tener buena salud, ejercicio físico y una correcta alimentación, cocinando recetas, como por ejemplo la salsa vinagreta que hoy nos trae Marta, tan sabrosa como saludable, ya lo vais a comprobar. Y también analizaremos una noticia que nos alerta sobre el arroz blanco, porque dicen que es malo para el páncreas y puede aumentar el riesgo de diabetes. Veremos si es verdad con el médico especialista. Y como la cesta de la compra está por las nubes y buscando lo más económico, nos fijaremos en los alimentos ultracongelados, verduras, pescados y mariscos, más baratos desde luego, pero ¿alimentan exactamente igual? Pues todo lo vamos a saber justo a la vuelta de esta deliciosa clase de cocina casera para chuparse los dedos cuidando la salud, porque es una tarta de queso y coco, sin harina y sin azúcar. Veréis qué fácil. Mirad este cheesecake de coco, tiene buena pinta, ¿verdad? ¿Y qué os parece si os digo que está hecho sin harinas
y sin azúcar. Hoy os voy a enseñar a hacerlo. Ya tenemos los ingredientes aquí, como veis son muy pocos ingredientes porque es una tarta muy sencilla y muy saludable. Vamos a empezar con los huevos. Cuanto mejor batido esté, más cremosa nos va a quedar nuestra tarta. Vamos a echar el eritritol, 2 cucharadas. Yo utilizo eritritol en sustitución del azúcar tradicional porque es un edulcorante natural que proviene de frutas y verduras y además nos aporta 0 calorías y es perfecto tanto para los diabéticos y la tarta en sí para los intolerantes al gluten o celíacos. Y ahora vamos a incorporar la leche de coco. Yo utilizo la parte sólida de la lata. Para conseguir la parte sólida, lo que tenemos que hacer es meter nuestra lata de leche de coco en la nevera y vamos a ver al cabo de 2-3 horas cómo se ha solidificado y se queda la parte de arriba como una nata cremosa y eso va a hacer que nuestra tarta quede mucho más cremosa. Y ahora vamos a echar el queso crema, que son 300 gramos. Por último le vamos a poner 2 cucharadas de coco rallado. Ya lo tenemos listo para meterlo en nuestro molde. Pero antes os voy a dar un truco. El papel de horno, para que se acople bien a nuestro molde, es fantástico si lo mojamos un poquito con agua, lo aplastamos bien así con las manos y ya se queda súper moldeable, nunca mejor dicho, para acoplarlo bien por todos los lados de nuestro molde. Tenemos el horno precalentado a 180 grados y la vamos a llevar durante 35 minutos. Así que nada, ¿me acompañáis? Mirad qué pintón tiene nuestra tarta y cómo huele de rica. Esta tarta es perfecta para consumirla en el momento, pero si no es así, la podéis guardar en la nevera y la tomáis al día siguiente y va a estar súper rica. Repostería o cualquier otro plato, lo cierto es que cocinar sale cada vez más caro. Los precios no paran de subir y claro, tenemos que comer. Andrea, no nos queda otro remedio. Evidentemente, Miriam, pero sí hay remedio para gastar menos y comer de forma saludable, que es elegir esos alimentos tan nutritivos pero en su versión más económica. Y lo más nutritivo se ha dicho siempre que es lo más fresco. Claro, pero es que alimentos frescos como verdura fresca, fruta fresca o pescado fresco también los podemos optar en su versión ultracongelada, que significa que la industria lo congela muy rápido a unas temperaturas muy bajas de unos menos 40 grados y luego se conservan a menos 20 grados. Cuando tú lo compras, lo llevas a tu casa, a tu congelador, ahí va a estar a menos 18 grados. Pues en todo ese proceso han conservado perfectamente todos los nutrientes. Pues hay mucha gente que desconfía de los ultracongelados porque piensan que tienen menos calidad y por eso son más baratos. Y ahí se equivocan, Miriam, porque un congelado puede guardar exactamente los mismos nutrientes que un producto fresco. Y es que eso nos lo dice la ciencia, destacando un estudio de la Universidad de California que comparó 5 verduras que fueron espinacas, brócoli, zanahoria, judías verdes y guisantes, durante 10 días, en su versión fresca en la nevera y en su versión congelada en el congelador. Y curiosamente el resultado fue que pasados los 10 días guardaban exactamente los mismos nutrientes, una que otra. Pero es que encima, si tenemos que poner un ganador, ganaban las congeladas, porque algunas vitaminas como la vitamina A, la C y vitaminas del grupo B las conservaron mejor que las frescas de la nevera. Pues una ventaja más que se suma a que tienen un precio más bajo. Y también a que hay menos desperdicio alimentario, porque cuando tú compras 1 kilo de verduras puedes aprovechar el kilo de verdura completo, o 1 kilo de pescado o de marisco que ya viene listo para su consumo, eviscerado, limpio, también lo vas a aprovechar entero. Entonces es más económico y además tiramos menos comida. Claro, si por ejemplo compras 1 kilo de acelgas congeladas, pues ya las tienes listas para cocinar, o unos mejillones listos también para cocinar. Y una ventaja más, y es que podemos optar también por productos que no sean de temporada, que aunque siempre tenemos que priorizar mejor los de temporada, con la versión congelada, esos que no vamos a poder encontrar
o que los vamos a encontrar a precios desorbitados porque están fuera de época, congelados sí que vamos a poder optar a ellos para llevar una dieta más variada, con esos nutrientes durante todo el año. Claro, es que si están fuera de temporada, o bien los traemos de fuera, o los compramos congelados o en conserva. Y aquí tenemos otra ventaja, una conserva, aunque hay conservas que son muy saludables, tienen que llevar conservantes. Pero es que un congelado, el frío es el mejor conservante natural que nos vamos a encontrar y es que no necesita nada más. Por eso un producto congelado, si miramos en la lista de ingredientes lo podemos comprobar, nunca lleva añadido ni sal, ni ningún tipo de aceite, ni aditivos, ni conservantes, porque no los necesita. Por sí solo ya puede prevenir que el alimento se oxide y lo va a conservar muy bien. El frío conserva tanto que a veces metes algo en el congelador y no te acuerdas cuándo lo hiciste. Ya, pero eso no debería ser así, porque sí que es cierto que tendríamos que llevar un control con etiquetas, pegatinas, de lo que vamos metiendo en el congelador, porque no nos va a durar indefinidamente. De hecho, podemos conocer cuáles son el tiempo máximo recomendado para tener los productos congelados. Aquí podemos ver, por ejemplo, que las verduras no deberían estar más de un año en nuestro congelador. Las carnes magras igual, un año. Las grasas se reduce más el tiempo a tan solo medio año. Con los pescados pasa lo mismo, los blancos pueden estar 6 meses, pero los grasos solamente 3. O por ejemplo el pan, que es muy típico también que lo congelemos, hasta medio año en el congelador. ¿Y por qué se ponen malos esos alimentos si los tienes precisamente en el congelador, bien fríos? Porque el frío los protege y alarga su vida útil, pero tampoco va a ser para siempre. Es que de hecho, si metemos a congelar un alimento que tenga sus microorganismos, esos siguen ahí y además van a estar vivos. ¿Y qué hace entonces el frío del congelador con esos gérmenes? El frío lo que hace es que los paraliza, los inactiva, es como si se echaran a dormir. Entonces, claro, cuando sacamos el producto del congelador para utilizarlo, no podemos pasarlo directamente a temperatura ambiente. Siempre tiene que ir a la nevera para no hacer ese cambio drástico de temperatura. Pero a la nevera, precisamente donde está todo a 4 grados. Porque es a partir de los 5 grados cuando esos microorganismos, digamos, que se despiertan y vuelven a reproducirse, a crecer y pueden generar esos daños para nuestra salud. Por eso siempre el tope es 4 grados y además tenemos que tener mucho cuidado con la cadena del frío. Del supermercado a casa, directamente a congelar. Del congelador a la nevera y sacarlo de la nevera ya cuando lo vamos a cocinar y consumir directamente. Pues a consumir alimentos congelados siempre que sean saludables y ojalá también con precios congelados. Muchas gracias, Andrea. Gracias a ti, Miriam. ¿Y qué podemos cocinar con un buen pescado o una buena verdura descongelada? Pues un buen plato con una buena salsa como la vinagreta súper sabrosa y nutritiva que Marta nos ha preparado y vamos a descubrirla justo después de ver cómo se cuida este actor que tanto conocéis por las series de sobremesa y claro, por su paso por MasterChef, Manuel Vaqueiro. Muy buenas amigos de Saber Vivir, vengo a entrenar un poco al lugar donde yo entreno y donde me recupero físicamente. Venid conmigo. Venir unas 2-3 veces por semana, lo que pueda, y suelen ser clases personales. Porque además aquí hacemos como es una clase muy intensiva, que a lo mejor son 45 minutos, no son más, pero son 45 minutos que no paras de sudar, que no paras de ejercitar todo el cuerpo. La parte sana, deportiva que tengo en Madrid, aparte del tenis y el baloncesto, está cubierta en estas 4 paredes. Yo siempre ando con ciertos problemillas de hombro y demás. Aquí lo que hacemos es, sobre todo, ¿verdad, Blanca? Movilizarlo mucho, ¿no? Y que gane giro en extensión, en todo, para que luego no esté con tanto problema cada vez que venga de Tarifa de hacer deporte. El kitesurf, sobre todo, a mí me sienta muy bien, porque es contacto con la naturaleza, estar todo el día en el agua, salir para comer un plato de pasta o algo que me dé un poco de energía y volver otra vez al agua. Y acabo el día pleno. Acabo pleno de agotado físicamente, que luego tengo que venir aquí a que me retuerzan, pero acabo sobre todo pleno y con la mente súper liberada y muy conectado conmigo. Bueno, pues después de un poquito de ejercicio, nada mejor que una ensalada de calabacín como la que acabamos de preparar, con su cebollita encurtida, su pasta de higo, su aceite con trufas, sus aceitunas negras y todo aquello que me gusta comer cuando toca cuidarse. Para mí la alimentación importante, lo que yo pretendo es comer un poco de todo en su justa cantidad. No abusar de carne roja, no abusar de hidratos, pero cumplir un poco con todo. Y mucho pescado, porque a mí el pescado me encanta. Ya lo intento demostrar en MasterChef. Y me encanta cocinar. Desde que he pasado por MasterChef tengo que decir que, por lo menos eso dice mi madre,
Mi rango de cocinado ha aumentado bastante, ¿no? Están todos los gorrinos marchados. Vale. Están todos en el horno y ahora yo los voy vigilando para que se vayan tostando un poquito y les doy un chute al final de fuerza, ¿vale? Vale. Dime qué quieres que haga. Bajados. Bajados. Venga. Un cuidado normalito del cuerpo pues te lleva a estar bien, estar en forma y sobre todo sentirte con energía. Eso es lo que para mí sería saber vivir. Saber vivir es saber estar sano y el piano es salud. Y el piano es salud mental. ¿Te he dicho eso? Fama tiene el actor como tiene también el cocinero y fama tiene la cocina por la fama de sus salsas, que la comida mediterránea, a ver cómo se entiende, sin aceite y sin vinagre, Marta. Bueno, y sin salsa vinagreta, claro. Bueno, mire, es que encima has dado en el clavo, ¿eh? Porque la salsa vinagreta lleva con nosotros toda la vida, fíjate. Desde la Hispania de los romanos, porque ahí se extendió el uso del aceite de la oliva y del vino de la uva. ¿Qué pasa? Que el aceite se conservaba de maravilla en las tinajas. Ahora, no pasaba lo mismo con el vino, porque el vino no se podía conservar y se picaba, hija. Claro. Se ponía malo, se ponía agrio. No sabían por qué era. Los pobres decían, ¿y esto por qué se vuelve agrio? Ahora lo sabemos gracias a la ciencia. Y es que el alcohol etílico que tiene el vino, por fermentación bacteriana, se transforma en ácido acético, que es lo que comúnmente conocemos como vinagre. Que de hecho vinagre viene de vino agrio. Total, que mezclando el vinagre y el aceite nacieron las vinagretas por antaño. Pues qué alegría de descubrimiento, porque ¿qué sería de nuestra cocina sin el vinagre de la vinagreta? Bueno, sin el vinagre de la vinagreta, sin el vinagre, no sé, de los encurtidos que me chiflan y son súper saciantes, de los escabeches, de los marinados, vamos, sería una pena, sin sabor la vida. Y fíjate que hay quien el ácido del vinagre como que no. Bueno, pues yo creo que lo mejor es que como que sí, a no ser que tengamos problemas digestivos, ¿vale? Pero es que el vinagre le sienta de maravilla a nuestro paladar y a nuestra salud, porque mejora las digestiones, es decir, estimulamos la secreción de jugos gástricos y no solo eso, Miri, esto te va a encantar lo que te voy a decir. Pues fíjate que es que encima mejora la absorción del hierro. ¿Cómo que del hierro? Pero eso no es el papel que hace la vitamina C. Claro, pero ¿qué es? O sea, la vitamina C todos la conocemos así, pero ¿cuál es el apellido, el nombre y apellido de la vitamina C? Ácido ascórbico. ¿Y qué es el vinagre? Ácido acético, exacto. Por lo tanto, tienen la misma función en el organismo. ¿Cuál es? El hierro hemo, que es el hierro de origen animal, se absorbe mucho mejor que el hierro no hemo, que es el hierro de origen vegetal. Sí. Pues lo que hacen ambos ácidos es que transforman el hierro no hemo de los vegetales en hierro hemo y se absorbe mucho mejor. Por lo tanto, cuando tomamos vegetales, lo ideal es añadir un poquito de vinagre, le damos vidilla y absorbemos mejor el hierro. Pues fíjate, ahora entiendo yo por qué nuestras abuelas lo que hacían era echar vinagre en las lentejas y ponerles bien de pimiento por la vitamina C. Claro, pimiento, otros vegetales, da igual, vitamina C para que se absorba mucho mejor. Si es que esto es pura química, la cocina. Pues que acabas de dar en el clavo. Es que, de hecho, mira lo que te he traído, un montón de probetas para que experimentemos. Porque es que la emulsión es química, fíjate, una vinagreta es esto. Mezclamos dos líquidos inmiscibles, como es decir, que no se pueden mezclar, como el aceite y el vinagre, y agitamos muy bien, y ¡pum!, aparece una vinagreta, una emulsión. Ahora, vamos con las proporciones. La vinagreta clásica. Cocina conmigo, Miri. Hombre, por supuesto. Vinagreta clásica, todo el mundo en casa. 3 partes de aceite, échalo. 3 partes de aceite, fenomenal. Por aquí, 1 parte de vinagre. Aquí queda relativamente suavecito, que lo queremos más suave. 4, 5 partes de aceite por 1 de vinagre. Ahora, si como yo te gustan las experiencias fuertes, pues una a una, venga, vamos a hacer a la vez. 1 de vinagre, 1 de aceite. Vamos allá. Y lo tenemos, una emulsión, una vinagreta. Claro, pero esas son como las de antes. A mí me gusta una cosita más novedosa, más del siglo XXI. Más de los cocineros de ahora, ¿verdad? Exacto. Hombre, podemos ser mucho más creativos y darle sabor. Podemos añadir hierbas aromáticas, frutos secos, frutas, una vinagreta con mango, con frambuesas. Delicioso, puro vinagre, puro sabor. Por ejemplo, como la que tú nos traes hoy, ¿no? Claro, que te echo un poco de spoiler, porque traigo una vinagreta de mostaza, mango, eneldo y pepinillos, que es para chuparse los dedos, vamos, yo me la comería sola. A ver, pues venga, muéstranos. Venga, empezamos. ¿Qué tiene una emulsión? Hemos dicho, Miri. Aceite, por supuesto. En este caso vamos a hacer 2 partes de aceite por 1 parte de vinagre, y el vinagre que he utilizado es vinagre de manzana. Ah, ¿y eso? Porque es un poquito más dulce, ¿vale? Entonces, y aparte nos da aromático. ¿Qué vamos a utilizar? Obviamente te he dicho, ¿no? Una fruta que va a dar este toque dulzón sin utilizar azúcar directamente, fructosa, del mango, puré de mango triturado. Qué rico. Podemos añadir, no sé, maracuyá, por ejemplo. Aquí hay que ser creativos. Fíjate, esto me encanta
porque vamos a añadir mostaza. Y es que además los granos de mostaza tienen lecitina, un emulsionante, como la yema de huevo cuando hacemos una mayonesa o como el ajo en un alioli. Así que nos va a ayudar. Y nos va a ayudar a que se haga la emulsión. Y ahora solo nos queda mezclar. Y en el último momento, mira, ya verás que ahora ves que no se mezcla bien. Agitamos bien. Y la magia de la química, ya tenemos nuestra emulsión hecha. Solo queda terminar de decorarla con un poquito de pepinillos agridulces y con una pizca de eneldo. Vamos a ponerlo en un platito. Venga, seguimos con la absorción del hierro de origen vegetal, así que vamos a utilizar esta vinagreta, que la tengo por aquí, repe, para aliñar unos tacos vegetales con alubia roja. Fíjate, y además hemos añadido más mango, hemos añadido apio, cilantro, y además cuando comemos con las manos, Miri, que sepas que la comida nos sabe mucho más rica. Para chuparse los dedos. Me gusta, no, me encanta y seguro que a vosotros también os va a gustar cuando os animéis a cocinarlo en casa siguiendo la receta y todos los consejos que os damos cada semana en RTV Play y las redes sociales de Saber Vivir. Muchísimas gracias, Marta, por esas ricas recetas que nos traen, que son lo mejor del mundo mundial. Pues prepárate para la semana que viene, Miri. ¿Tú el yogur cómo te lo tomas? Pues yo a cucharadas. Y de postre, así tal cual, ¿no? Tal cual. Pues vamos a meterlo en repostería para hacerla mucho más rica y mucho más saludable. Rico y saludable, claro que sí, como debería ser toda la comida, y más si pensamos en un órgano del cuerpo tan importante como el páncreas. Nos suena por la insulina, sí, y la glucosa, pero ¿sabéis que el arroz blanco no le gusta a nuestro páncreas? No. ¿Y que puede aumentar el riesgo de padecer diabetes? Pues lo vamos a aclarar con el médico especialista aclarando esta noticia del arroz. ¿Y dónde lo cocinan a las mil maravillas? Pues en Indonesia, donde hay tantos platos de arroz como islas, y combinando colores, aromas y sabores consiguen platos tan deliciosos como estos. Cocina Indonesia. Bienvenido a Indonesia, a Little Indonesia. Es muy grande, con mucha influencia de chino, de Persia, de árabes, de hindú. Entonces, ¿qué es más típico de Indonesia? Muchas especias, mucho sabor, picante también. Sambal es de salsa de chile. Los más platos conocidos y lo más famoso en el mundo desde Indonesia es rendang. Rendang es una curry caramelizado, normalmente con ternera, cocina en fuego lento. La gastronomía indonesia es muy extensa, muy variada y muy rica. Es el archipiélago más grande del mundo. Nosotros tenemos 17.000 islas y tenemos 270 millones de habitantes, así que tenemos una gran variedad de diversidad cultural. Este es de pasta de acabado de triturar para hacer nuestro curry. Cocina en Indonesia es con tiempo. Cocina en Indonesia son muchos pasos. Necesitas hacer de pasta, necesitas preparar de caldo. Este es de la mesa tradicional de Indonesia. Tengo de chicken curry. Este se llama de sate padang. Sate padang es pincho de ternera. Lleva pastel de arroz y también de padang sauce. Es un poquito picante, pero con toque de curry también. Lo más típico de gastronomía de Indonesia es el arroz. Arroz es como pan. En Indonesia es muy típico que comemos siempre con arroz y varias cosas juntas. Come a la vez, por supuesto. Lo que pasa para mí, gastronomía indonesia en sí no existe porque cada isla, cada zona, cada región tiene su propia comida y totalmente diferente. Esta es de nuestro nasi bakar, arroz de coco envuelto en de hoja de plátano. Voy a abrir este. Este es de sopa de laksa de receta de mi abuela, con albóndiga de pescado, de gambones y tofu
y video de arroz. Gracias por venir. Terima kasih. Y con tanto sabor en el plato, a ver cómo sienta la digestión, que con buena digestión sale buen humor. Pero cuando la comida sienta mal, de manera habitual, además Gonzalo Guerra, dicen que te cambia hasta el carácter. Pues así es, Miriam, porque comer y digerir lo comido es algo que tenemos que hacer todos y todos los días. Hay que cuidar el hígado, el estómago, el colon, del que hemos hablado mucho, pero también el páncreas. Fíjate que del páncreas sabemos muy poquito. Pues mira, el páncreas es que es un órgano olvidado. De hecho, está en un sitio del cuerpo que un médico de mi equipo dice que ahí está el alma, porque está encerrado detrás del estómago, detrás del colon. Es muy difícil llegar a él. Es una glándula que no es muy grande, pesa unos 200 gramos, pero tiene una función muy importante. ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es el papel del páncreas en la digestión? Pues muchísimo, porque el páncreas tiene dos funciones. La exocrina, que es precisamente para digerir los alimentos, va a producir una serie de enzimas que nos van a ayudar a digerir todo lo que comemos. La tripsina, que nos ayuda con las proteínas, la amilasa, que nos va a ayudar a digerir los hidratos de carbono, y la lipasa, que nos va a ayudar a digerir las grasas. ¿Y cuál es la otra función del páncreas? Pues la otra función es la función endocrina, es decir, la que está relacionada con la insulina. El páncreas, cuando nosotros consumimos azúcar, ese azúcar va a llegar a la sangre y tiene que pasar a las células para poder utilizarlo. La insulina ayuda a ese proceso. El páncreas segrega la insulina. Cuando comemos mucho azúcar, forzamos esa producción de insulina. El páncreas cada vez segrega más y podemos llegar a agotarlo parcialmente, y entonces aparece la resistencia a la insulina, que es prácticamente una antesala de la diabetes. ¿Y qué relación guarda con todo eso el arroz blanco, que tan inocente nos parece y que, bueno, que puede ser enemigo también del páncreas? Pues mucho más de lo que parece, efectivamente. ¿Por qué? Porque ingerir arroz, en el fondo, al páncreas le resulta como si estuviésemos ingiriendo azúcar. Claro, pero no es fácil esto de entender, porque el arroz no es dulce, como si lo es la bollería, por ejemplo. Claro, ¿qué ocurre? Los granos de arroz, si nos fijamos, tienen una zona blanquita, que es almidón. Todos los alimentos que son muy ricos en almidón van a producir que, al degradar ese almidón, suban los niveles de azúcar, los niveles de glucosa. Y el almidón se va a digerir enseguida, incluso a veces solamente con la saliva ya empezamos a transformarlo en azúcar. Pero supongo que el arroz integral también tiene ese almidón. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aparte de la diferencia que veis claramente del color, es porque el arroz es el grano entero, lleva la cobertura externa. Esto, que parece una tontería, no lo es, porque va a producir que esa conversión del almidón en azúcar sea mucho más lenta, se retrase, con lo cual va a producir menos picos de azúcar en el páncreas y le va a hacer trabajar mucho menos. Y es por eso también que el arroz integral puede ayudar a prevenir la diabetes, ¿no? Por esa fibra que no tiene el arroz blanco. Claro, por lo mismo que hemos comentado, reduce esa absorción de azúcar, la hace más lenta y hace trabajar mucho menos al páncreas y producir menos insulina, por lo tanto, retrasa o disminuye la posibilidad de que acabemos desarrollando una diabetes. Apuntado queda. ¿Qué más podemos hacer por el páncreas? Porque el alcohol, dicen, es su gran enemigo. Pues yo te diría que es su peor enemigo, porque el alcohol produce directamente inflamación en el páncreas. Para que te das una idea, es una de las principales causas de pancreatitis. No digamos nada si al consumo de alcohol le añadimos el tabaco, que también agrede directamente al páncreas. Sin embargo, tenemos otras bebidas, como algunas infusiones, por ejemplo el té o el café, que son ricos en antioxidantes, como las catequinas, que esos productos van a mejorar la salud de nuestro páncreas. Apostemos entonces por café, té en lugar de alcohol, por ejemplo, o bebidas azucaradas, sin duda. ¿Y qué más podemos darle a nuestro páncreas? Bueno, pues lo que decimos para casi todo, ¿no? Las verduras. Pues al final las verduras, que están en la base de nuestra pirámide alimentaria, son muy amigas del páncreas, y especialmente las verduras como las coles, el repollo, la lombarda, incluso la familia de la coliflor, el brócoli. Todo ese tipo de verduras son especialmente amigas de nuestro páncreas. Por otro lado, ¿qué tenemos que hacer? Pues evidentemente reducir el consumo de grasas, reducir el consumo de carne roja, pero sobre todo, lo más importante, reducir el consumo de azúcares, porque el azúcar es el principal enemigo de nuestro páncreas.
Y eso seguro que nuestro páncreas nos lo va a agradecer. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a vosotros, Miriam. Quedaos con todos estos buenos consejos, tanto si coméis en casa como si salís fuera. Que una tarde de cine en un domingo como este es una muy buena tarde si hay buena digestión y, por supuesto, si la peli es buena y suena tan maravillosamente bien como en las películas de superhéroes. Y suena también en una orquesta sinfónica porque sus músicos entrenan y se cuidan así de bien. ¡Feliz semana y cuidaos mucho! Un director de orquesta, para una orquesta como esta, como la que está de gira durante todo un año, pues imaginaos, más de 60 conciertos, fines de semana con 1, 2 y 3 conciertos seguidos. Al final, pues bueno, al final el director le obliga a tener una preparación física, que no, ni mucho menos soy un deportista de élite, pero me obliga a estar en forma, ¿no? Yo creo que el ejercicio aeróbico para aguantar sesiones de casi 3 horas de concierto, hay días que tenemos doble pase que son 6 horas en una tarde de concierto, pues bueno, me obliga pues, a hacer algo de ejercicio prácticamente a diario, aeróbico, correr, bicicleta, elíptica, por ejemplo. Eso por una parte para coger fondo y por otra parte pues bueno, algo de musculación. Aguantar fuerza suficiente para que estas 3 horas pues bueno, uno las aguante con dignidad y después no pueda tener pues lesiones, ¿no? Que es importante. Obviamente tenemos que, tanto yo como los músicos, ¿no? Calentar, cada uno con su instrumento. Yo, pues bueno, con movimientos de todo tipo, de hombros, de espalda, de cabeza. Los músicos, una hora antes del concierto, están calentando también, haciendo ejercicios físicos y pues con su instrumento. Este es un fagot, es un instrumento de viento-madera, pesa sobre unos 3 kilos, 3,5, y sí que en los ensayos es un poco complicado porque estamos muchas horas con la misma posición. Lo que solemos utilizar más es tema de tronco superior y brazos, y lo que más se carga es la zona del cuello y toda la espalda. Hacemos estiramientos con gomas o incluso en la pared para poder estirar también los dedos. Bueno, pues como veis, esto es el violín. Nosotros, pues, para poder aguantar los ensayos, que son bastante intensos día a día, pues tenemos que siempre practicar muchos estiramientos de cada uno de los músculos, sobre todo que vamos a emplear, que en nuestro caso es el tren superior. Y todos estos estiramientos, sobre todo, es muy importante no solamente hacerlos al comienzo, sino también hacerlos al final. Pero lo bonito de una orquesta es que son personas, ¿no? Hay un flujo de energía precioso, que cada día es distinto, con acústicas distintas, con un público distinto. Son conciertos muy emocionantes y creo que esto es extensible para la vida. ¿Qué sabe vivir? Pues intentar ser feliz y disfrutar de cada momento como si fuera el último.